En este vídeo te voy a enseñar a crear personajes consistentes con IA totalmente gratis utilizando la IA de Whisk de Google. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Es entrar en la herramienta. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto y lo que buscamos es crear un personaje consistente foto tras foto, imagen tras imagen. ¿Qué vamos a hacer? Whisk nos permite hacer esto de una manera muy sencilla. En el asunto le vamos a subir una imagen. La imagen que nosotros estamos utilizando para crear nuestra imagen consistente, nuestro dibujo consistente. En este caso podríamos utilizar una fotografía o podríamos utilizar una imagen como esta que es un dibujo. Entonces le voy a poner la mujer sonríe. Un prompt muy sencillo. La mujer sonríe. Aquí dentro de estos mandos, de estos comandos, le voy a poner bloquear la semilla, para que tenga una referencia más precisa. Y el tamaño de la imagen que quiero utilizar es 16:9, aunque podríamos utilizar 1:1 y 9:16. También podríamos agregar la escena y el estilo que vamos a utilizar, por ejemplo en este caso manga. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos clic a esta flechita y nos tiene que crear una imagen consistente del personaje que estamos creando. Muy bien, nos ha creado la misma imagen, la misma mujer sonriendo. Entonces vamos a ir aquí donde pone ajustar y tenemos a nuestra mujer que mira a la cámara sonriendo. Ahora queremos que ella esté. La forma más fácil de ir cambiando la imagen y que sea consistente es muy asustada. Le vamos a poner aquí abajo en el prompt muy asustada. A ver qué nos da. Es un prompt muy sencillo, pero ya tenemos una imagen consistente. Lo único que queremos cambiarle es la expresión. Queremos que esté asustada. Le damos clic aquí de nuevo y esperamos. Y nos sale la misma mujer, pero muy asustada. Esto es genial si queremos hacer cosas como, por ejemplo, crear nuestro cómic, un storyboard, lo que sea. Tenemos la misma mujer, pero muy asustada. Ahora le vamos a poner de cuerpo entero. Queremos que se vea la imagen de la mujer de cuerpo entero. A ver qué nos hace. Muy bien. Tenemos la mujer muy asustada, de cuerpo entero, con una ropa así como formal. Vamos a decirle que le cambie la ropa. Vestida con un mono de trabajo. A ver si entiende bien lo de mono de trabajo. Pero bueno, ya vamos, sabes a lo que me refiero. Tendría que salir asustada con un mono de trabajo. Le damos clic aquí de nuevo. Muy bien, genial. Con un mono de trabajo y con tacones. Vamos a ponerle con botas de seguridad. Porque no pegan mucho, la verdad, los tacones en la imagen que estamos creando. Sería la misma imagen, pero lo único que le hemos dicho que le cambie son las botas de seguridad. Muy bien, genial. Si te fijas, nos ha puesto aquí botas de seguridad. Bueno, y así podemos hacer con el personaje todo lo que queramos. Aquí está asustada con un mono de trabajo y botas de seguridad. Podríamos cambiar la expresión o cambiar lo que estuviera haciendo. Lo que quisiéramos con nuestro personaje o agregar otros personajes. Entonces, después de que tenemos todo este trabajo hecho, podemos ir descargando cada una de las imágenes según la vayamos a utilizar para crear un storyboard, un cómic o lo que sea que vayamos a hacer, un vídeo. De hecho, Whisk tiene la función, y por aquí te dejo el vídeo, que te permite animar este tipo de imágenes. Entonces, una vez que tenemos esto, salimos del modo refinar y nos ha creado un montón de imágenes que podemos utilizar que son todas ajustadas unas a otras, son consistentes, son coherentes unas con otras. Podemos cambiar la escena porque está aquí como en un hangar. Podemos aumentar la iluminación, podemos hacer lo que queramos con ella. Y luego nos dice aquí que podemos animar. Como te decía, en este vídeo te muestro cómo animar una imagen dentro de Whisk, que la verdad que es una pasada. Te da 8 o 10 animaciones al mes, entonces te recomiendo utilizarlas. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta y nos vemos en un próximo vídeo del canal.